Es- Hola, muy buenos días, tardes, madrugadas, no sé quiénes nos estén viendo. Estoy aquí con Carlos y yo en nuestra siguiente charla sin fronteras y hoy vamos a hablar de algo que quedamos como, em, fue como uno de los apuntes de la charla anterior que tiene que ver con la inteligencia artificial y el transhumanismo. Es muy interesante como regresamos, voy a hacer como una conexión de nuestra charla anterior que tiene que ver con cómo está decayendo el último imperio, ¿no? Y bueno, estamos tomando por el último imperio el imperio norteamericano, pero también como este sentido de este imperio eurocéntrico occidental, de esta modernidad, ¿no? Que surge, y esto se me hace bien interesante, la modernidad occidental que nosotros fuimos colonizados a partir de una racionalidad occidental y se impuso en nuestros modelos económicos, sociales, políticos, de pensar el mundo, etcétera. Y la modernidad occidental se fincó sobre la razón moderna. Entonces, una de las grandes constitutivas de la modernidad es de que el hombre es un ser racional, pero es el hombre europeo, que es algo que Carlos escribe muchísimo, ¿no? Es un hombre europeo, es un hombre racional, es un hombre que ya se ha ido deslindando de explicaciones religiosas del mundo que tenían todas las geografías colonizadas, ¿no? Entonces, cuando llegan, el europeo dice, nosotros somos superiores porque explicamos el mundo a partir de una racionalidad humana. Nada más voy a decir una cosa, perdón, esto no excluye que antes la gente no fuera racional, sino que ahora ya no hay una explicación de orden teológico, perdón, religioso, espiritual de la realidad, sino ahora es el hombre que se explica el mundo a partir de la ciencia moderna. Y entonces, la razón, la razón humana se eleva como la vía por excelencia de explicar el mundo. Y entonces, cuando hablamos de la decadencia del último imperio, estamos hablando que una de esas premisas es de que el logos occidental, la razón occidental, está en declive, Occidente está en declive, y vamos a hacer una analogía entre razón e inteligencia, ¿no? O sea, hay una vinculación entre la inteligencia y la razón, y entonces implica que también esta razón moderna está en decadencia. Y entonces empieza a desarrollarse que es la inteligencia, pero ya no es una inteligencia humana. Estoy haciendo una vinculación entre razón e inteligencia. Ya es una inteligencia artificial que ya no es humana, la que empieza a direccionar y a tener una directriz de las nuevas formas de cómo se va a construir el mundo. Ahora el mundo se empieza a representar por algoritmos, ¿no? Entonces ahí empiezan las luchas que para mí son luchas de conocimiento geopolíticas. La semana pasada salió como toda esta información que China tiene un mayor desarrollo en inteligencia artificial y que ha sido muchísimo más barato, con menos presupuesto, ha desarrollado de forma muchísimo más vertiginosa y más precisa la inteligencia artificial, ¿no? En relación a Estados Unidos. Entonces, la inteligencia artificial empieza a perfilarse, sería la palabra, como el referente necesario de cómo va a conformar una concepción de realidad. Voy a hacer otra analogía. En el mundo moderno, es la ciencia moderna, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX, el desarrollo del positivismo, que lo único que se puede, vamos a decir, que se puede experimentar, que se puede testar, que se puede comprobar, entonces tiene un criterio de verdad. Ahora está siendo suplantada por una inteligencia que es artificial, que se maneja mucho por un lenguaje algorítmico de orden matemático, que es el que va a perfilar cómo es la realidad, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya empieza a
suscribirse a muchos ámbitos de nuestra existencia. El teléfono, nuestro teléfono celular es un claro ejemplo de una inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya no es, y este es el punto para dar como inicio a nuestra charla, la inteligencia artificial ya no es una actividad que empiece a desarrollarse con todos los seres humanos, sino ya son instrumentos, gadgets, vamos a decirlo de esta forma, que son los que eficientizan los procesos productivos, eficientizan también nuestras formas, por ejemplo, están estas inteligencias artificiales, estas tecnologías inmersivas hechas por inteligencia artificial, donde te pones los gogles o te pones el chaleco y entonces entras a realidades virtuales. Y entonces es la artificialización de la inteligencia, que hay una cuestión técnica, que es la que empieza vamos a hacer, a desdoblar una realidad estructurada, desarrollada y fabricada por algo que no es humano, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo dejaría. No sé, bueno, entonces, no sé qué piensas, Carlos. Muy bien, bien, bien. Este, bueno, pues sí, yo ya había mencionado, pero quería iniciar con un escritor que se llama Ray Kurzweil, Mm, que escribe un libro, entre otros, que se llama La singularidad está cerca. Y en este libro plantea precisamente, para no hacerlo largo, o sea, cómo va desarrollándose la computación y la inteligencia artificial, que no es una inteligencia. Si hasta ahora, por lo menos, ujú. no puede sacar conclusiones propias, sino que Claro, lo que le das es lo que saca, ¿no? O sea, cualquier claro, computadora, ¿no? Los claro. datos que metes son los que procesa. Y él dice que va a llegar un momento en que nos vamos a unir a a las computadoras y a todo lo que sea, todas las cuestiones cibernéticas, y una vez que dejemos de ser humanos, como nos conocemos el día de hoy, vamos a ser más humanos. Si esa es su postura. Él escribe otro libro que se llama Cómo crear una mente. ¿Sí? Es un libraco de este grueso, que salió bastante caro, por cierto, pero yo lo conseguí en Amazon, creo, que ciertamente es complicado, pero que este tipo en un momento dado da un manual de cómo crear una mente artificial, desde luego, ¿no? Y, y todo se va a la cuestión, digo, yo me acuerdo que en los cómics de superhéroes y desde luego Ujú, en películas hollywoodenses, hemos visto todo esto de alguna manera en la que somos suplantados o hechos a un lado por este tipo de ciberorganismos, ¿no? De hecho, la cibernética ya se está utilizando, puesto que vemos que hay ¿cómo se llama? Piernas o rodillas artificiales que están creadas cibernéticamente, son cibermecánicas, ujú, por ejemplo, ¿no? O piernas o lo que ujú, sea, ¿no? Antes era el ganchito este con el que brincaban los ujú. deportistas, ¿no? Pero ese es un antecesor ya pasado de moda. Ahora pueden ser las dos piernas completas fabricadas con este sistema. Mm. El tema de la cibernética, desde luego, se viene planteando hace muchos años de muchas formas. Una forma popular es el cómic, en el que, digo, hay niveles, ¿no? Había
bueno, no sé, yo creo que todavía hay una revista que se llama Heavy Metal, y algunos dibujantes, porque eran puras historietas, algunas de ellas ya llegando a lo pornográfico, pero, pero planteando todo este cambio del ser humano en su integridad física por cibermecanismos, ¿no? Claro, Cibertrónica se llama, ¿no? Algo así. O sea, entre mecánica y electrónica, ¿no? Y la cuestión, o sea, lo peligroso que yo veo, digo, además de lo que está sucediendo como tal, es que nosotros como seres humanos lo estamos viendo como si fuera algo normal, ¿sí? claro. O sea, es lo que sigue, lo que llamaban el progreso, ¿no? Ah, pues Sí. miren a lo que llegamos y ya vamos a ir a Marte o a la Luna a poner estaciones, etcétera, ¿no? O sea, un mundo soñado desde los 50 tal vez o los 60 no sé, ¿no? Mm. Digo, si nos acordamos de Julio Verne, en De la Tierra a la Luna, porque además él tenía que ayudar a hacer cálculos matemáticos y de ingeniería, un hermano, eh, falla por creo que nada más 14 kilómetros en donde realmente cayó la nave gringa, ¿no? O bueno, donde dicen que cayó la nave gringa, pero luego dicen que es mentira, Ujú. es que era el punto ideal para alunizar. Eh, Todo esto, sobre todo a cierta clase, o sea, de jóvenes con ciertas inquietudes y cultura, los ha llevado a creer que esta es la panacea, Claro, ¿sí? Que esta es la panacea. Y yo veo, yo tengo una televisión abajo que funciona con Roku. Entonces los canales que vemos no pasan como la televisión abierta, los comerciales de siempre, sino que pasan otro tipo que decían que no iban a pasar comerciales, que desde luego ya sabemos que eso es mentira, y están pasando una serie de comerciales y una serie de cosas sobre inteligencia artificial para ofrecer a las empresas. ¿Sí? TV ahí se llama, o algo así. Y entonces ofrecen todos los servicios para que puedan implantar en las empresas la inteligencia artificial. De hecho, estos canales, que uno de ellos es Telefórmula, que es donde se promueve más, ya hay presentadores virtuales, ¿no? Presentadoras allá. Ahorita hay una chava que además en uno de los anuncios esto sale muy sexy, como si fuera una persona real. mm, Y yo estoy seguro es que va a interesante. llamar la atención de muchos chavos, ¿no? Van a decir qué buena onda, ¿no? Y además de que tiene una supuesta ventaja, ¿no? Una Mm. supuesta ventaja. La inteligencia artificial, las cosas no te van a regañar ni te van a decir que no. Claro, Entonces, como sustituto del hombre o la mujer, de una forma se está tomando como una posibilidad de sustitución. No sé si tuviste una película que se llamó Ella hace no, varios años. Bueno, no. en esta película, mm, creo que el que hizo la última del Guasón es el actor principal, fue el nombre, encuentra una inteligencia artificial, pero por teléfono celular. Mm, Entonces ya es su pareja y todo, entonces él va con una pareja mm, real y se van de picnic y él va con su teléfono celular y platica con su pareja y pasa la información a sus amigos reales, ¿no? Y era un cuate muy solitario, ¿no? Es otra característica, ¿no? Y como sabemos también, lo que se está haciendo es aislar a los jóvenes por medio de las plataformas, por medio de las redes sociales, se están aislando.
¿Por qué se están aislando? Porque para empezar está programado un individualismo de ultranza. Y en segunda, porque ellos, ay Dios, ¿sabes qué? Que me voy a tener que cambiar de aparato. Ok, Voy a tener que cambiar al celular, que luego te platico, porque se me acabó la energía de aquí y no tengo el cable. No sé sigo. si lo cortamos o entro aquí. Si Mm, quieres, mientras te cambias, ok, ¿sí? sí. Estabas hablando de ella y estabas hablando de que él es un hombre muy solitario y que cuando va con su novia, o sea, la novia, ¿cómo se llama? La novia real, supongo, no vi la película, creo que es con Scarlett Johansson, ¿no? Creo que sale ella en esa película. Scarlett Johansson es Ajá, la voz, es la la que voz, hace la ¿no? voz Sí. Y entonces supongo, digo, no vi la película, pero presupongo que cuando ya se enfrenta al conflicto y a la complejidad humana hay un choque porque está adaptado a una cuestión artificial, ¿no? Creo, supongo. sí. Entonces, bueno, aquí dices varias cuestiones que se me hacen interesantes. Em, bueno, primero sería la cuestión de que hay una cuestión de la ventana de Overton, ¿no? O sea, la Ujú, ventana de Overton tiene que ver que se tiene que normalizar nuestras formas de vida o lo que se parece ficción o lo que puede ser, se tiene que normalizar lo que todavía no es, ¿no? Entonces se está normalizando con películas de que dices ujú, que los jóvenes piensan que lo mejor son las nuevas tecnologías y entonces hay películas, hay toda una, vamos a decir, como una propaganda de propaganda. irnos, ¿no? Que es una propaganda de ir normalizando algo que viene, o sea, que el futuro va a llegar, ¿no? Entonces hay muchas películas, bueno, de las más emblemáticas fue Terminator, ¿no? Ujú, Que Terminator dice, I'll be back, ¿no? O sea, que regresa del futuro, ¿no? Que es muy interesante. Y aquí no hay una diferenciación entonces entre lo humano de lo no humano. O sea, la inteligencia artificial que se va desarrollando con la cuarta revolución industrial y a partir de ahí hay un manifiesto del cyborg. Y en ese manifiesto del cyborg, ¿no? Tiene que ver que tiene que trasladarse, el humano tiene que irse destruyendo. Yo creo que estamos en un momento de la destrucción del humano, ¿no? Entonces, ujú, tiene que ver con todas las cuestiones de las trans especies, trans lo que sea, porque es muy fuerte. Se busca difuminar y regreso al punto de la decadencia del imperio, donde la modernidad occidental se fincó sobre un antropocentrismo fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, que es el hombre de Leonardo da Vinci, es un ícono emblemático del Renacimiento, donde es el hombre que renace y es el centro de explicación del mundo. O sea, por eso el hombre de Vitruvio, ¿no? Está dibujado en que simula cuatro puntos cardinales como un eje de explicación del mundo. Y entonces, para llegar a toda esta reconstrucción del mundo o esta caída sistemática, pues se tiene que anular al humano. Y claro, entonces ya no hay, las fronteras se van difuminando y entonces entra lo que tú hablas de las prótesis, por ejemplo, ¿no? O sea, transporte. ya las Ujú, prótesis, o sea, siempre se van introduciendo como una cuestión médica, ¿no? ujú, Que yo creo que es bueno para algunas personas, pero tiene que haber límites éticos. Sin embargo, en la ciencia no hay límites éticos, ¿no? O sea, lo van introduciendo en la ventana de Overton, que es a donde voy, ujú, como una cuestión de que si una persona, por ejemplo, está lisiada, pues se le puede poner unas prótesis y todo el mundo, yo estoy a favor de eso, o sea, yo no puedo negar eso. Sin embargo, esa es como la justificación para decir que hay algo más atrás de eso. O sea, por ejemplo, el Neurolink, ¿no? De Elon Musk, que va introduciendo de que ya se quiere poner el chip en el cerebro, ¿no? ujú, Entonces, en este chip que se le quiere introducir al cerebro, que se le puso a un puerquito, si no mal recuerdo, y también luego a los changuitos,
La otra vez Ajá. estaba viendo algo que se me hizo brutal, Carlos. Hay algo que se llaman los embriones quimeras, que ya tienen como 3, 4 años o más de experimento, donde fueron los chinos precisamente los que hicieron una fusión entre embriones con monos y humanos, o con cerdos y humanos. Entonces ya están haciendo esta figura de la quimera, ¿no? Que pueden jugar con una cuestión biotecnológica a fusionar de diferentes especies embriones, ¿no? Eso yo cuando lo he visto, sí se me hizo así, uno lo puedes checar y se llaman embriones quimera. Yo cuando vi eso se me hizo brutal, ¿no? O por ejemplo, o ya hay como estas vientres de alquiler, donde ya Mm. el vientre ya no es humano, sino ya son máquinas, ¿no? Y hay como hasta fábricas donde ponen a los embriones en máquinas en máquinas tecnológicas, biotecnológicas. Y entonces yo cuando empecé a checar eso, por ejemplo, de los vientres mecánicos, algo que es fundamental nosotros como seres humanos, y regreso a una destrucción del humano desde mi lectura, es de que, por ejemplo, cuando el bebé se está gestando en el vientre de la madre, es fundamental las emociones que recibe de la madre. ¿No? Ujú. Entonces, si y así uno nace medio mal, imagínate cuando alguien ha sido gestado en un vientre que no tiene emociones y que es una máquina, ¿no? O sea, eso es así como, ahorita estaba pensando en el emblemático libro de Aldo Huxley, ¿no? El mundo feliz, donde los niños son hechos por probeta. Pero Sí. ya no son niños, ya no hay una humanidad. Entonces entramos en el transhumanismo y en el posthumanismo, y que en este manifiesto transhumanista o cyborg, no, ahorita se me fue el nombre en textualidad, se va buscando anular, y ahí sí, al hombre, ¿no? O sea, esta cuestión de es el hombre, que yo estoy muy en contra de este tipo de cuestiones, porque em, hay una destrucción tanto de lo humano, tanto del hombre como de la mujer, ¿eh? O sea, estamos en un mundo donde ya no hay este, algo claro de una frontera. Aquí sí tiene que haber una frontera clara entre lo que es humano y lo que no es humano, ¿sí? Ujú. Que somos parte, sí, tengo parte de elementos de la naturaleza, soy un animal, soy biología, pero también, esto es muy interesante, cuando uno lee, por ejemplo, Aristóteles, Aristóteles hace la diferenciación entre las especies. Por eso él pone animal racional. Somos animales que nuestra característica es la racionalidad. Cuando vamos destruyendo la racionalidad en aras de una cuestión donde quien nos dicta qué es el mundo, cómo nos tenemos que relacionar, ya es una tecnología, entonces ahí hay un problema bien fuerte, ¿no? ¿Quieres cambiar de teléfono, Carlos, o cómo? Es que no da el teléfono. ¿No No, da no el agarra, teléfono? sí, no agarra mi condenado teléfono. Ah, ok. Tiene la cosita del wifi dando vuelta y Entonces, no agarra. hoy va a ser una charla un poco rápida. Si quieres, vamos y terminamos Sí, la próxima. ¿Te parece? órale, me parece. Entonces, la cuestión es que ya nos están sustituyendo. O sea, tenemos las apps para el banco, por ejemplo, y ya no hay cajeras en los bancos. Una cajera atiende a todos los que llegan ahí a cambiar cheques o hacer las operaciones, además de cierto nivel para abajo, por ejemplo, los bancos que yo conozco. Si no vas a depositar o a sacar Ujú. más de 25,000 pesos, tienes que ir Sí, al yo sé. cajero a fuerza, ¿sí? Entonces, pues hay una cajera, ¿sí? El personal se va eliminando, ¿sí? Claro. Por medio de la inteligencia artificial y la mano de obra por medio de la robótica, ¿sí? Ahorita ya hay robots que hacen una bola de cosas, digo, desde luego países como Japón, pues es otra cosa, ¿no? Digo, pero ya aquí en México hay robots que hacen o ayudan a hacer los coches, ¿no? A lo mejor no hay toda la tecnología completa por falta de dinero, yo no sé. Pero la cosa es, esa sustitución va a ser lo que tú dices, eliminar al ser humano. Esto se planteó hace muchos años con un engaño de que una vez que las máquinas se encarguen de todo esto,
Bueno, y eso se planteaba en los cómics y en otras partes, en algunas pláticas más serias en periódicos. El ser humano se va a dedicar a la vagancia y al arte y a hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? O sea, así se empezó a vender, ¿no? De una manera, pues, muy, digo, en aquel entonces, pues, ni quién, ¿no? Ni quien dijera que no, que sí. Digo, sí había quien lo dijera, pero la mayoría no sabíamos ni qué onda. Entonces, están acabando con nosotros, o sea, están acabando con nosotros. A mucha gente no le importa, o sea, yo te digo, tengo lectores de mis pequeños ensayos que ya están hechos y, y son felices y les vale madre. Y hay gente joven que está en el mismo plan. Digo, son viejos, pero los jóvenes están más o menos en el mismo plan. No hay una conciencia como nunca la ha habido en lo que se maneja, en lo que el poder maneja, ya sea político o financiero, ¿sí? Y entonces nos estamos quedando fuera y no estamos metiendo las manos. Digo, algunos pocos, como tú y yo, y algunos más, no sé. Pero, pero la gente en general no le importa y ve como simpáticas estas situaciones de la televisión en que sale esta chava dando noticias. Esa chava que sale dando noticias ahorita va a suplir a los tarados que las dan ahorita, como López Dóriga y toda esa bola de sonsos, ¿no? Y además van a decir lo que les digan que dicen, no, no van a tener oportunidad de un criterio, ¿no? O una crítica, ¿no? Y se trata de eso. Se trata de que, o sea, hablando de la razón, yo la dije, o sea, yo no lo leí esto, sino que yo la dividí de esta manera y a lo mejor está mal, pero hay una inteligencia funcional para mí, que es la que te ayuda a desempeñar tu profesión o tus actividades o los estudios o lo que sea, que estamos programados para eso. Y hay una inteligencia crítica que es la que no se utiliza, que es la que nadie utiliza, la razón crítica, ¿no? Y se trata de eso, o sea, estoy leyendo un libro acerca, digo que tampoco es nada nuevo, eh, estoy metido en ahí en el Facebook, con una cuestión de la educación y freiriana y todo eso, y un cuate escribe que a los niños no hay que enseñarles a memorizar, sino enseñarles a pensar, ¿no? Este cuate habla de niños filósofos, ¿sí? Porque los filósofos utilizan la razón crítica y van en lo posible a las últimas causas, ¿no? Pero eso es lo que no se quiere, eso es lo que no se quiere, eso es lo que ha estado evitando, pues, todo el siglo XX. Digo, antes era un poco más difícil, desde luego la propaganda siempre ha existido, la manipulación, pero no en esta forma como la estamos viviendo, o como la empezamos a vivir a propósito del siglo XX, la radio. Primero te meten un radio en tu casa para decirte cómo es el rock and roll, y luego te meten una televisión que tiene a toda la familia en los 50 hecha un idiota viendo el televisor, como si fuera la maravilla del siglo, y ahí te meten una bola de basura. Y ahora están las redes sociales, ¿no? Que además ya ni siquiera está la familia juntas, te digo, están todo el mundo separado, ¿sí? Te meten en un calabozo virtual y ahí vives, ¿no? Y entonces la cuestión del poshumanismo se está dando también porque no estamos funcionando, bueno, no estamos comportándonos como seres humanos, ¿sí? O sea, nuestras facultades se han visto intervenidas. O sea, hay quienes tuvieron más o tuvieron menos, lo que tú gustes, pero en general, nuestras facultades como seres humanos se han visto intervenidas y se han visto bloqueadas. Y a esto lleva el poshumanismo, o sea, de hecho, esta es una cuestión, yo creo, en general en el mundo, que los oligarcas o las corporaciones son los que están manejando los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos hacen lo que las corporaciones quieren, ponen las leyes que ellos quieren. Y digo, ahorita
más claro que en Estados Unidos no hay, ¿no? O sea, Trump, que es un magnate con todos los tres hombres más ricos del mundo, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Y ellos, desde luego, no quieren el beneficio. O sea, este tipo, creo que ya lo comentamos, no sé, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Ese tipo que está en un puesto de no sé qué, ya corrió a 40,000 gentes del sector burocrático, ¿no? Así de un plumazo, ¿sí? Y entonces estamos hablando desde los 60 70 del eficientismo, ¿sí? No los necesitamos. 40,000 personas de un plumazo y no los necesitamos porque entorpecen el trabajo. Y además yo les voy a vender la inteligencia artificial que necesitan para llevarse a cabo. Entonces, es junto con pegado, ¿no? Claro. Digo, poner a Elon Musk en un puesto de esos, es decir, las corporaciones ahora van a participar directamente en la conducción del gobierno. Ya no nada más con lobbies ni cosas así, ¿no? O con cochupos o vendiendo, digo, sobornando a los funcionarios, sino que ya ellos directamente son los que dicen cómo va la tocada. Fuera máscaras, ¿no? Y yo creo, o sea, yo estaba pensando en China con todo lo que me estás platicando, que son, la verdad es que se me fue la cifra, pero como 1.600 millones de seres humanos. Ahora sí que, ¿qué van a hacer con ellos, no? Después de conectar toda la onda de la inteligencia artificial, ¿qué van a hacer con ellos? O sea, las Pandemias. posibilidades, ¿eh? Pandemias. Pandemias, hambrunas, ¿sí? Que han sido fabricadas desde hace muchísimos años. O sea, muchas de las pandemias de África han sido provocadas, ¿no? Las sequías son provocadas, una bola de cosas, ¿no? No son gratuitas. Ay, es que los pobrecitos africanos se los está llevando el tren por hambruna, ¿no? Son hambrunas fabricadas. Es parte del rollo, ¿sí? Y también está un elemento mucho más, eh, mucho peor, ¿no? Que es la guerra atómica. Una guerra atómica focalizada. De eso ya se ha hablado también desde, no me acuerdo si desde los 90 o principios de este milenio y de este siglo, de una guerra parcial, ¿sí? O sea, todos estos es más igual, los mismos chinos agarran a su gente y en ciertas regiones les envían bombas, sobre todo saber, ¿no? O sea, o sea, y eso que yo dije alguna vez de que el ser humano es un virus, pues ya estos cuates están acabando con él, ¿no? De alguna manera están acabando con nosotros y es terrible. Y bueno, eso es lo que estaba diciendo hoy. Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando si quieres para que estemos más, Sí, más, para que no se nos vaya a cortar el para rollo, que ¿no? no se nos vaya a cortar. Y bueno, nada más voy a decir una cosa ya. Yo creo que estos son cosas que se están suscitando actualmente y que tienen muchísimas horizontes de exploración, ¿no? Yo nada más entraría algo muy interesante que tú señalaste, cómo todo esto va conllevando, se va exacerbando la soledad. O sea, las Sí, nuevas tecnologías van exacerbando la soledad y para eso, pues, al humano se le tiene que destruir con toda su complejidad humana. Por eso es más fácil que por ejemplo, bueno, ya hay como estos robotitos que la gente se casa con robotitos, ¿no? sí, Por lo que tú decías, ¿no? O sea, entonces va a ser una persona a la medida y no se va a tener que tener el conflicto de nuestra complejidad humana. Aquí la pregunta sería, y es un tema que de alguna forma en algunas veces lo hemos tocado sobre el mal, cómo ujú, paulatinamente nos han destruido nuestra propia naturaleza humana. Yo creo que, aunque digan que no, yo sí creo
que los seres humanos por naturaleza buscamos lo que nos hace bien, no lo que nos hace mal. Entonces, desde el inicio, sobre todo con estos procesos, el capitalismo ha buscado destruir nuestra propia naturaleza humana. Nos Claro. ha hecho egoístas, envidiosos, bla, bla, bla. Entonces, ha sido una destrucción paulatina de nuestra naturaleza. Entonces, solamente así podemos ser suplidos por máquinas y por el eficientismo, ¿no? Sí, así es. Y pues eso obviamente que tú dices, ¿qué va a pasar con estas personas? Si llevamos cerrando, pues hay una aniquilación, no sé si física, pero sí espiritual de nosotros como personas, ¿no? Estamos aniquilados Estamos espiritualmente. aniquilados espiritualmente, ¿no? Yo creo que eso, el problema, como tú dices, la gente ni siquiera es consciente de que nos están acabando, ¿no? Y Así bueno, es. eso es una forma de que luego tal vez podamos seguir charlando sobre esto. Y bueno, creo que aquí lo dejamos y Correcto. nos vemos Muchas pronto. gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Suscríbanse, porfa. Hasta luego. Bye. Ándale. Bye. Ok.